Ahora bien, el artículo 48 dice del pago del impuesto. Las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios que sean agentes de retención del impuesto al valor agregado y los que lleven contabilidad completa y, vean lo siguiente, dice, y designe la administración tributaria, actuarán como agentes de retención del impuesto al valor agregado para pequeños contribuyentes. Cuando acrediten en cuenta o de cualquier manera pongan a disposición ingresos a los contribuyentes calificados en este régimen. La retención tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto y se calculará aplicando al total de los ingresos consignados en la factura de pequeño contribuyente. La tarifa establecida en el artículo anterior debiendo entregar la constancia de retención respectiva. El monto retenido deberá enterarlo a la administración tributaria por medio de declaración jurada dentro del plazo de 15 días del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectuó el pago o acreditamiento. ¿Qué quiere decir aquí? Uno irá a saber, ¿verdad? Bien. Quiero explicarlo en este sentido. Vean lo siguiente. Cuando dice agentes retenedores del IVA, es una forma que se da en la ley que hay agentes retenedores de IVA, del cual lo identifica o lo designa, mejor dicho, la administración tributaria. Es lo que dice aquí. Vean, y designe la administración tributaria. Por ejemplo, la empresa X, llamemos esta como empresa X, ¿sí? Llamemos esto como empresa X, que está inscrito como régimen general y también la administración tributaria lo ha designado como un agente retenedor de IVA. ¿Sí? Vamos a colocarle otro color acá. Bien, en este caso, la empresa X es un agente retenedor del IVA. Está en el régimen general, obviamente, porque un pequeño contribuyente no puede ser un agente retenedor de IVA para nada, en lo absoluto. Solo los de régimen general pueden ser agentes retenedores de IVA. ¿Quién lo designa? La administración tributaria. ¿Sí? Le dice a la empresa X, mire, determinamos que va a ser un agente retenedor de IVA, ¿verdad? Ok. Y ahí si uno no dice, no quiero, ¿verdad? Hacemos eso, no es opcional. Se le dijo, bueno, empieza a retener el IVA. Ahorita, obviamente va a retener el IVA a personas o a otras empresas que están en el régimen general, como también va a retener el IVA a los que están en el régimen de pequeño contribuyente. No me quiero meter tanto a identificar las empresas, que su actividad y qué porcentajes van a estar reteniendo del IVA, ¿verdad? No es el punto, ¿sí? Pero sí me interesa que podamos comprender sobre las retenciones del pequeño contribuyente, ¿sí? Que van a ser los agentes retenedores del IVA. Muy bien, veamos. Por ejemplo, entonces la empresa X es un agente retenedor del IVA. Consideremos que la empresa Z, que es un pequeño negocio, ¿verdad? Está inscrito como régimen pequeño contribuyente, ¿sí? Le va a prestar un servicio, ¿sí? Prestar un servicio. Le va a prestar un servicio a la empresa X, ¿de acuerdo? Entonces, va a prestar un servicio a la empresa X, ¿sí? Y el valor del servicio que le va a prestar va a ser de, por ejemplo, consideremos que sería 2000. Démosle 3000, mejor. 3000 quetzales.
y por consiguiente el valor del IVA es de 150. ¿Sí? Este es el valor del IVA que tendría que prestar, mejor dicho, que tendría que pagar el pequeño contribuyente. 3.150. Perdón, 150, ¿verdad? Servicios de 3.000 y lo que va a pagar de IVA debe ser de 150. Muy bien. Entonces, el detalle es que en este punto, cuando va a emitir la factura, el pequeño contribuyente, ¿sí? Cuando va a emitir la factura, se lo emite al agente retenedor del IVA. Sabemos porque le está brindando el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, vean lo siguiente. Aquí nos está diciendo que cuando adquiere un servicio de un pequeño contribuyente, el agente retenedor va a retener los 150 quetzales de IVA. ¿Por qué? Porque el valor total aquí es de 3.150. ¿Verdad? Este es el valor total, 3.150. Pero el agente retenedor del IVA le va a retener los 150 quetzales de IVA. ¿Sí? Entonces aquí podríamos considerar que el pequeño contribuyente al momento de emitir la factura, entonces el agente retenedor va a retener, valga la redundancia, los 150. Y lo único que le va a pagar al pequeño contribuyente serían los 3.000 quetzales. ¿Sí? Espero me voy a entender. Por ejemplo, o mejor dicho, aquí se recibió el valor de la factura que sería 3.150. Es el valor de la factura del pequeño contribuyente. ¿Sí? Y como le va a retener los 150 quetzales de IVA, cuando digo retener es porque como que le va a quitar esos 150. ¿Sí? Entonces lo único que le va a entregar al pequeño contribuyente como pago va a ser 3.000 quetzales. Es lo que va a recibir el pequeño contribuyente, los 3.000. Y estos 150 quetzales lo va a pagar el agente retenedor a la administración tributaria. Es como que ahora en lugar de que el pequeño contribuyente pague los 150, va a ser el agente retenedor quien pague estos 150. ¿Y qué pasa con el pequeño contribuyente? ¿Va a pagar? No, no va a pagarlo, pero sí debe de presentar o declarar, mejor dicho, declarar su IVA. Porque imaginémonos que durante el mes solo ese fue el movimiento, 3.150 por ejemplo, fue su único movimiento que tuvo, ¿sí? Como fue el único movimiento que tuvo, entonces, por tal razón, es que al final del mes tiene que declarar su impuesto. Si hubiera, si el pequeño contribuyente tuviese que pagar o declarar el impuesto, sería 150, es lo que pagaría el impuesto. Pero podríamos considerar aquí que el agente retenedor del IVA ya le hizo el favor de quitarle esos 150. Entonces la empresa X es quien va a pagar los 150 quetzales a la SAT. ¿Qué es lo que es el pequeño contribuyente? Solamente declarar. ¿Y va a declarar cuánto? Cero. ¿Verdad? O sea, su IVA va a ser cero. ¿Por qué? Porque el IVA que se generó ya lo pagó el agente retenedor. ¿Verdad? Y como ya es cero, ¿verdad? Solamente va a declarar cero y por consiguiente va a presentar su constancia de retención que le hizo el agente retenedor del IVA. ¿De acuerdo? Espero me haga entender en ese sentido. Vamos a ver. Ahora bien, la otra perspectiva dice aquí, de no efectuarse la retención relacionada en el párrafo anterior, el contribuyente inscrito en el régimen de pequeño contribuyente debe pagar el impuesto dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de cada periodo mensual.
a través de declaraciones jurada simplificada por los medios y formas que facilite la administración tributaria. Dicha declaración debe presentarla independientemente que realice o no actividades afectas o que le hubiesen retenido la totalidad del impuesto en la fuente durante el periodo correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si un dado caso el agente retenedor no le retuvo el IVA, entonces el pequeño contribuyente va a declarar los 150 quetzales de IVA que se generó y nada más, ¿verdad? Esa es la otra perspectiva, ¿de acuerdo? Que nos dice aquí. En el 49 ya habíamos leído esta parte. Dice aquí, están obligados a emitir siempre facturas de pequeño contribuyente en todas sus ventas o prestación de servicios mayores de 50 quetzales. Vean lo siguiente. Entonces, los pequeños contribuyentes están obligados a emitir una factura cuando el valor de la venta o la prestación de servicios sea mayor de 50 quetzales. Ahora escuchen lo que dice. Cuando se trate de ventas o prestación de servicios menores de 50 quetzales, podrá consolidar el monto de las mismas en una sola, que debe emitir al final del día debiendo conservar el original y copia en su poder. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en los pequeños negocios, por lo regular, pues no se pide factura. ¿Verdad? Hablemos de una librería. Imaginemos que la librería está inscrito como pequeño contribuyente y nosotros vamos a ir a comprar útiles. Compramos un marcador, un lapicero, un cuaderno, por ejemplo, y vamos a gastar quizás unos 25 quetzales, ¿verdad? Compramos y ya, ¿verdad? Es muy difícil de que digamos, ¿y mi factura? ¿Verdad? Hacemos, no, simplemente son 25, bueno, y ya está, se pagó y adiós, pues, y ya tengo lo que necesito, ¿verdad? O en el punto, ¿verdad? En el que nosotros, o de que se compre más de 50 quetzales, por ejemplo. Si se compra más de 50 quetzales, imaginemos que vamos a comprar todos nuestros útiles en la librería y gastamos 110, por ejemplo. Allí, la librería tendría que emitir una factura como pequeño contribuyente. Tendría que, ¿sí? Pero, por lo regular, pues hasta incluso quizás como nosotros ni siquiera lo pediríamos, ¿sí? Pero, como responsables, ahora estoy hablando con respecto a los dueños o el manejo de la librería, como responsables tienen que manejar un control de cuánto pueden vender al día, ¿sí? Entonces, por eso ahí en la siguiente opción, ese último párrafo que nos estaba dando aquí, nos está diciendo que se puede hacer una factura consolidada. ¿A qué me refiero con ello? Que por ejemplo durante el día se haya vendido 500 quetzales, ¿verdad? En el día se vendió 500 quetzales. Entonces, más que todo la librería va a realizar una factura de pequeño contribuyente, obviamente, con el valor de 500 quetzales. ¿Por qué? Porque esa fue su venta. Eso fueron las ventas. ¿Sí? Entonces, consolidan y ya está, ¿verdad? Van a tener una factura de 500 quetzales. Por eso dice ahí al final, debiendo conservar el original y copia en su poder. ¿Por qué? Porque no emitió una factura de 500 a un cliente, sino que eso fue consolidado por todas las ventas que se hicieron en el día. Y en el día se vendieron 500 quetzales, entonces eso sería el valor de la factura del pequeño contribuyente. ¿Sí? No se le emite, no se le da nada, sino que eso se conserva y ayuda para identificar cuánto es lo que se va a pagar de impuesto al final. Espero me haya dado a entender. Dice aquí, en la adquisición de bienes y servicios están obligados a exigir las facturas correspondientes, las cuales deben conservar por el plazo de prescripción. En caso de
que no exijan o conserven estas facturas serán sancionadas de conformidad con el Código Tributario. El valor que soporta la factura de pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal. Esto es sumamente importantísimo. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, el valor que soporta la factura de pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal para compensación o devolución para el comprador de los bienes o al adquiriente de los servicios, constituyendo dicho valor costo para efectos del impuesto sobre la renta. Las características de estas facturas se desarrollarán en el reglamento de esta ley. Y después dice, los contribuyentes inscritos en este régimen quedan relevados del pago y la prestación de la declaración anual, trimestral o mensual del impuesto sobre la renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo. Aquí hay dos puntos importantísimos. ¿Cuáles son? Rápidamente, ejemplo. Olvidemos esta parte del agente retenedor. Ahora hablemos simplemente de que el régimen general, la empresa X va a comprar un bien o va a comprar bienes a una empresa que está inscrita como pequeño contribuyente. ¿Sí? Compra. Recordemos, y aquí venta. Recordemos que cuando se compra, yo siempre les he dicho en contabilidad, cuando se compra, se genera IVA por cobrar. IVA por cobrar, IVA por cobrar, ¿verdad? Siempre se los he mencionado. Pero cuando la empresa X, que está inscrito en el régimen general, compra producto a una empresa que está inscrito como régimen de pequeño contribuyente, no, voy a colocar aquí, no genera crédito fiscal. O sea, que no genera IVA. ¿Sí? Y aquí por consiguiente pues hizo la venta y nada más. Nunca decimos IVA incluido. ¿Por qué no? Porque obviamente establece cuánto es su ingreso. Dice, bueno, el valor de la venta es de 2.500, por ejemplo. Emitió la factura de pequeño contribuyente de 2.500 y ya, ¿verdad? Aquí recibió el valor de 2.500, paga los 2.500 y nada más. ¿Hubo IVA? No, ¿verdad? Hagamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, compró papelería y útiles. Papelería y útiles. Si fuera una empresa normal que nos diga se compró papelería y útiles por 2.800 con el IVA incluido, ¿verdad? Y al contado. Entonces nosotros vendríamos y generaríamos IVA por cobrar. Una empresa normal. ¿Verdad? Sabemos cuando estamos comprando una empresa que está también en el régimen general. Pero como estamos comprando a un régimen de pequeño contribuyente, entonces aquí no hay crédito fiscal. Recordemos, IVA por cobrar es lo mismo a crédito fiscal. Entonces no hay crédito fiscal a recuperación, ¿verdad? Y caja. Entonces nuestra partida quedaría así: papelería y útiles a caja. ¿Con qué valor? Con los 2.500 o el valor que se esté dando. ¿Sí? No hay IVA incluido. ¿De acuerdo? Todo se va a pagar. Y por consiguiente todo eso va a representar como un gasto deducible en la ley del ISR. Como dice aquí, constituyen dicho valor costo para efectos del impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta, especialmente en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, pagan su impuesto un 25% sobre la ganancia. Entonces, si tenemos más pérdida, más que todo, si tenemos muchos gastos, mejor dicho, si tenemos muchos gastos, la utilidad disminuye. Y cuando la utilidad disminuye
el pago del ISR. Pero si tenemos menos gasto, aumenta nuestra utilidad y aumenta nuestro impuesto sobre la renta. Entonces, por eso aquí, cuando se da lo del costo, que todo se va a determinar como un costo o un gasto deducible, es porque ayuda a no pagar mucho ISR. Sí, por eso es que muchas cosas aquí es cuestión de enlazarlos, ¿verdad? Entonces yo considero que por lo menos ya tenemos una noción de ello, ¿verdad? Yo lo he explicado y espero que ustedes se recuerden en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces por eso aquí, cuando se compra a una empresa que está inscrita como régimen de pequeño contribuyente, no se genera el derecho a crédito fiscal. Porque recordemos, el crédito fiscal es un activo, es un derecho que tenemos para recuperar ese IVA que ya se pagó. Pero como aquí no, entonces por eso es que todo se considera como un costo o un gasto que va a afectar a la ley del ISR, como dice aquí. Ese es el primer punto. Después dice los contribuyentes inscritos en este régimen. Esto también ustedes tienen que saber a la perfección que cuando estamos inscritos como régimen de pequeño contribuyente, no nos va a afectar la ley del ISR. ¿De acuerdo? Ese es un dato muy importante, porque el ISR es un impuesto sobre la renta, o sea que se paga por la utilidad o los ingresos que se tienen. Y como el pequeño contribuyente va a pagar un 5% de IVA sobre sus ingresos, o sea que el ISR no tiene nada que ver con los que están inscritos como régimen de pequeño contribuyente. Entonces, ahí lo escriben, porfa. Vean, eso es como les digo, no solamente por evaluaciones o porque pueda venir en el examen o así, no solo por eso, sino que nos sirva como una noción como profesional, ¿sí? Que me va a ayudar. Digamos, si yo estoy inscrito como régimen de pequeño contribuyente, la ley del ISR no me interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a pagar ISR, voy a pagar un 5% de IVA sobre mis ingresos brutos que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de comprender, por favor. Hay muchas cosas, digamos, esto es muy amplio, ¿sí? O sea, qué mejor que si yo quisiera dar así muchísimos ejemplos, ¿verdad? Y que podamos comprender bien esa parte, ¿sí? Yo he tratado la manera de ser explícito en ese sentido, ¿verdad? Pero yo considero que más que todo que les he dado la noción, ¿verdad? Porque se da esa situación, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de comprender, si nosotros le compramos a una empresa que está inscrita como régimen de pequeño contribuyente, no generamos crédito fiscal, ¿verdad? No hay crédito fiscal. Y eso nos ayuda con respecto a los costos que se da con respecto a la ley del ISR cuando estamos como régimen general de IVA, ¿verdad? Y como régimen sobre utilidades y actividades lucrativas en la ley del ISR, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda. Y aquí estoy hablando de empresas grandes, ¿verdad? Que eso se va aplicando. Sigamos, dice, permanencia en el régimen de pequeño contribuyente. El contribuyente puede permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no superen la suma de 150,000 quetzales durante el año calendario anterior. Al superar dicha suma, deberá solicitar su inscripción al régimen general. De lo contrario, la administración tributaria lo podrá escribir en el oficio en régimen normal o general, dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y el periodo mensual a partir del cual inicia en el nuevo régimen normal o general.
debe entenderse como régimen normal o general del impuesto del valor agregado, el régimen mensual en el que el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada periodo impositivo. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Para que la empresa pueda permanecer como pequeño contribuyente, durante el año sus ingresos no pueden exceder de 150,000. No pueden exceder. Si un dado caso durante el año excedió de 150,000 y fue demasiado, ¿verdad? Obviamente se evalúa la situación y ellos tienen que tomar la decisión de pasarse al régimen general. ¿Sí? Al régimen general. De lo contrario, si no lo hacen y la administración tributaria ve que todavía están excediendo a los 150,000, entonces obligatoriamente la administración tributaria los va a pasar automáticamente al régimen general. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. No puede exceder de los 150,000 quetzales en ese sentido.